negros subcondrales, entramados negros subcondrales, son áreas de esclerosis incipiente. Quiere decir que acá tenemos un proceso que está en varias etapas. Uno está en la fase más erosiva del cartílago con edema medular reactivo como manifestación de osteitis, y acá ya está en etapa reparativa. Aquí hay esclerosis. Fíjense, aquí tenemos esclerosis, las imaginaciones subcondrales sin el edema asociado, y aquí tenemos un sector de esclerosis. Quiere decir que tiene sacroiliitis, pero no es tan aguda como esta. Fíjense que aquí no existe afectación de las superficies articulares y aquí sí. ¿Estamos? Bien. Vamos a seguir. En este caso, nosotros lo que habíamos referido es el incremento de la señal dentro de la articulación. Aquí tenemos un poquito de edema en el sector inferior de las dos, pero fíjense que acá la articulación está más irregular. Aunque no hay tantos signos de osteitis, hay mayor compromiso articular, ya que tenemos un foco sobre el hueso ilíaco. Una vez más, un plano coronal, una secuencia STIR, T2 con saturación grasa, y buscamos edema, ensanchamiento de la luz articular, líquido intraarticular. ¿Sí? Hay otros signos útiles para la espondilitis anquilosante, particularmente, que son la presencia de capsulitis, o sea, la inflamación de la cápsula, que se va a manifestar en el T1 sobre el sector anterior de las articulaciones, y la presencia de entesitis. Pero esos criterios no se utilizan para el diagnóstico de sacroiliitis. Acá buscamos la afectación de la médula y los signos de osteitis. Bien. ¿Qué pasa cuando esos episodios empiezan a curarse? ¿Qué pasa cuando esto tiende a hacerse secular? La articulación empieza a estrecharse, el cartílago empieza a armarse y la médula ósea adyacente a las superficies articulares sufre un proceso de metaplasia. ¿Qué es metaplasia? Cambia un tipo de tejido por otro. Cambia su médula ósea roja, el componente rojo, por el componente amarillo. Y hay depósitos de tejido adiposo en el sector inferior, justamente al lado de la superficie articular. ¿Sí? Esto es un hallazgo crónico y esto no se suele ver en la radiología convencional ni en la tomografía. ¿Cómo se llama? Si esto ustedes le ponen una secuencia STIR, no va a brillar porque es grasa y las secuencias STIR saturan la señal proveniente de la grasa. Esto que parece un trabalengua es un poco complejo, como hacer una paella, como hacer un plato complejo. Requiere muchos ingredientes, requiere muchos análisis, pero se puede replicar. ¿Tá? Entonces, el reemplazo graso difiere del edema en que el STIR no brilla y es una posible secuela. Otra es la esclerosis. Sí, aquí sí ya tenemos correlato radiológico, porque esta esclerosis que ustedes ven aquí, que se manifiesta como hipointensa en todas las secuencias en el T2, porque tienen contenido cálcico y las cosas con contenido cálcico siempre van a ser hipointensas. Vemos como áreas negras, ¿sí? Y algunas con reemplazo graso marginal. Quiere decir que esto es un sector de esclerosis y esto es un sector de reemplazo graso. Y aquí tenemos como secuela las erosiones subcondrales con algún signo de esclerosis marginal. De este lado tenemos esta imagen hiperintensa, subarticular también, con reemplazo graso. Vale decir que ambas son secuelas de procesos inflamatorios en estas articulaciones. Y finalmente, la anquilosis, con formación de puentes óseos y la presencia de una línea articular residual, ¿sí? Junto a la cual hay algunos acúmulos de grasa, pero nosotros no podemos diferenciar con precisión una de otra. ¿Está bien? Entonces, recapitulando hasta aquí. El compromiso de las articulaciones sacroiliacas, ¿sí? Lo pueden evaluar tanto por radiología, como por tomografía, como por resonancia. Los criterios de clasificación de las espondiloartropatías incluyen criterios imagenológicos. El criterio imagenológico que utilizan es el edema medular. ¿Y cómo se ve? Con resonancia. ¿Cómo se ve esa resonancia? Utilizan la secuencia STIR o la secuencia espondiloar en T2 con saturación grasa para buscar ¿qué? Edema. Y los signos asociados. ¿Vamos hasta acá? Bien. Diagnósticos diferenciales. No toda sacroileitis o no todos signos de osteitis sacroiliaca o nicromación es una sacroileitis asociada a una espondiloartritis. Las infecciosas, las sacroileitis infecciosas, pueden cursar de una manera similar. Van a cursar con ensanchamiento de la luz articular, cambios en la señal proveniente del edema, pero además hay un componente de realce articular cuando nosotros le ponemos contraste. Y acá empieza la primera trampa, el primer tipo. Si ustedes
escucharon un poco de lo que dije con respecto a la secuencia STIR. La secuencia STIR es una secuencia con saturación grasa. Una secuencia con saturación grasa es aquella que saca la señal de aquello que contenga tejido adiposo, lo que sea. Pero al mismo tiempo esa secuencia puede ser ponderada en T1 o ponderada en T2. Vale decir que yo puedo jugar con las dos características imagenológicas. Lo que ustedes ven sobre su lado derecho no es una secuencia STIR, sino que es una secuencia ponderada en T1 con saturación grasa con contraste. Cuando yo elimino la señal proveniente del tejido adiposo y pongo contraste, puedo ver mejor todo aquello que esté hiperémico, todo aquello que tenga mayor realce. Entonces lo que yo puedo ver aquí es que existe una colección asociada a la cara anterior de la articulación sacroiliaca izquierda, que es todo esto que realza aquí, en comunicación con la misma. ¿Sí? Aquí, en este caso, en la secuencia de la izquierda, es una secuencia STIR, es un T2 con saturación grasa. Fíjense que el líquido cefalorraquídeo en este caso sería blanco. ¿Sí? Esto no es así. Acá lo tenemos en las raíces con el caballo que realzan, y aquí tenemos una fractura por estrés. Una fractura por estrés, al romper las trabéculas óseas, ¿sí?, genera edema. ¿Sí? Acá vemos el trazo fracturario mínimamente desplazado y todo esto es edema. No solo eso, sino que además existe flobosis de los tejidos prevertebrales y en el músculo ilíaco del lado izquierdo. La secuencia STIR puede ser tramposa a la hora de ver las fracturas. Para ello nos vamos a ayudar con las secuencias ponderadas en T1, ¿sí?, en las cuales la médula ósea se va a ver como grasa esencialmente. Cuando baja la señal hay que pensar que existe edema, pero vamos a ver con mayor detalle los trazos fracturarios no desplazados. Entonces, como diagnóstico diferencial de una sacroiliitis, una fractura por estrés de los semimacizos sacros, y hay que tener cuidado. Para eso utilizamos el T1 y el compromiso de parte de la asociación. Fíjense que todo esto es muy notorio, ¿sí? Aparte se ve la solución de continuidad de la cortical. Correlato con el estudio radiológico que habíamos visto antes, la osteitis condensans ili. En este caso vemos sobre el margen ilíaco de las articulaciones, ¿sí?, de ambas, ¿sí?, con una interlínea articular de grosor normal, ¿sí?, todos estos sectores de hipointensidad de señal bien delimitados, regulares, y que en la secuencia STIR, en la secuencia de T2 con saturación grasa, que no hace, no brilla, no tiene edema, ¿sí?, no hay cambios secundarios en el sector sinovial de las articulaciones, los sectores ligamentarios lucen normales, y el antecedente en este caso coadyuva a hacer edema, ¿sí? Entonces, dos veces. Se ve un desastre, sí, pero bueno, la cuestión es el juego está, luego, evitar el ridículo. Bueno, digo con qué modalidad evaluarían ustedes las calcificaciones ligamentarias propias de las espondiloartropatías. Biología radiológica, ultrasonido, tomografía, resonancia magnética y medicina nuclear. Bueno, yo tengo 30 segundos. Listo. Bueno. Y la respuesta es la C. No la D. Resonancia magnética. ¿Por qué resonancia magnética? A ver, vamos a tratar de pensar por qué unos sí y otros no. Sí. Primero y principal es que leer muy bien la pregunta, porque dice, indique con qué modalidad evalúan ustedes las clasificaciones en la resonancia magnética. Se ven como hipointensas en todos los pulsos. Quiere decir que puedo confundírmelas con otra cosa, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren ver entesitis, si ustedes quieren ver entesis, si ustedes quieren ver calcificaciones
lo que tienen que utilizar son modalidades que vinculen radiación ionizante. ¿Por qué? Porque su sensibilidad y su especificidad es mayor que con la resonancia magnética. Entonces, yo quiero ver calcificaciones de inserciones tendinosas, voy a usar proyecciones radiológicas o tomografía computada. Las calcificaciones. Eso no quiere decir que las entesis ni las entesitis se evalúen en forma excluyente con esto. De hecho, la utilización de ecografía para la evaluación de las inserciones tendinosas, y ya vamos a ver en la otra presentación las artritis de pequeñas articulaciones, la ecografía es sumamente útil para evaluar hiperemia y para evaluar la existencia de engrosamientos tendinosos y de ruptura de los mismos, no tanto de las calcificaciones. Y la resonancia, ¿qué es lo que te deja ver? Te buscamos edema. Entonces, las entesitis cursan con edema si son agudas. Si son crónicas, cursan con cambio crónico con menos edema. Pero el edema sigue siendo central. Por tanto, ¿qué secuencia vamos a utilizar? T2 concentración gas. Entonces, ese es el abordaje que vamos a hacer. Si queremos ver la calcificación, si queremos ver la secuela, vamos a utilizar radiología convencional. Si queremos ver el proceso en fase aguda, vamos a utilizar la ecografía en primera instancia y la resonancia luego. Vamos a ver algunas calcificaciones ligamentarias. Esto que ustedes ven aquí es un signo radiológico clásico. Lo agarran en cualquier tratado de radiología y lo van a encontrar. Es lo que se denomina columna en caña de bambú. ¿Sí?